En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: «La paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy yo como la da el mundo. Que no tiemble vuestro corazón ni se acobarde. Me habéis oído decir: me voy y vuelvo a vuestro lado. Si me amarais, os alegraríais de que vaya al Padre, porque el Padre es más que yo. Os lo he dicho ahora antes de que suceda, para que cuando suceda sigáis creyendo. Ya no hablaré mucho con vosotros, pues se acerca el príncipe del mundo. No es que él tenga poder sobre mí, pero es necesario que el mundo comprenda que yo amo al Padre y lo que el Padre me manda, yo lo hago». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hay tres grandes estados de vida en la Iglesia. El primer estado de vida, y el más abundante, más común, es el estado laical o seglar, que son aquellas personas que no han recibido el ministerio de la ordenación sacerdotal, ni que tampoco son religiosos. El segundo estado de vida es el sacerdotal o clerical, aquellas personas ordenadas, sacadas del pueblo para servir al pueblo, siendo pastores que el Señor envía a cuidar a la grey. Y el tercer estado de vida son los consagrados o religiosos, aquellas personas que han sentido la llamada a seguir al Señor y, asumiendo los consejos evangélicos, pobreza, castidad y obediencia, deciden consagrar su vida, dejarse consagrar por el Señor, entregándose a hacer su voluntad. Los tres votos que realizan los religiosos son tres formas de asumir esos consejos evangélicos: pobreza, castidad y obediencia. La pobreza es importante, un religioso tiene que vivirla, si no, su testimonio no es el testimonio de una persona religiosa, sino que es antitestimonio. Imaginad un religioso que viviera derrochando, sería un escándalo. Como sería un escándalo también que no viviera el voto de castidad, ese voto que hace de vivir la castidad por el reino de los cielos. Pero con todo ello, el voto, la promesa más importante que hacemos los religiosos es el de la obediencia. San Juan Pablo II, en la exhortación apostólica que él dedica a la vida consagrada, así se titula la exhortación apostólica, pone el énfasis en este voto. Es la promesa de obediencia la fundamental en la vida del religioso y del consagrado. ¿Por qué? Mira que es importante la pobreza y mira que es importante la castidad, porque la obediencia es la imitación sublime de Cristo nuestro Señor. Hemos escuchado en el Evangelio cómo decía él mismo que Cristo hace todo para hacer la voluntad del Padre. Jesús se ofrece a Dios Padre para salvarnos porque sabe que el Padre desea por encima de todo la salvación de los hombres. Jesús, el Hijo de Dios, aun no gustando hacer la voluntad del Padre, que era subir a la cruz en esa tarde o noche fatídica del Jueves Santo, dice: Padre, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Por una parte, su naturaleza le pide evitar el dolor. Por otra parte, su amor al Padre hace abrazar su voluntad, que significa subir a la cruz. Hacer la voluntad de Dios debería ser también para cada uno de nosotros fundamental y esencial. No debería ser, lo primero, una opción. Para el cristiano, hacer la voluntad de Dios es un deber. Cuando Cristo dice: amaos los unos a los otros como yo os he amado, no les está diciendo amaos si os apetece. Les da un mandato: esto os mando, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Por lo tanto, para cada uno de nosotros, independientemente del estado de vida al que pertenezca, bien sea seglar, laical, bien sea sacerdotal, bien consagrado,
su primer deber es este: hacer la voluntad de Dios, porque soy hijo de Dios, porque he sido injertado en la vida divina gracias al sacramento del bautismo. Para mí hacer la voluntad de Dios no es una opción, es un deber. Otra cosa es que me cueste, otra cosa es que a veces no lo consiga, pero lo primero que tengo que tener en cuenta es que para mí hacer la voluntad de Dios es una obligación. ¿Y cómo sé qué es lo que Dios quiere para mí? Algunos dicen, es que Dios no te llama por teléfono, no te dice haz esto o haz lo otro. Hombre, Dios te deja indicativos, como las señales que encontramos al borde de la carretera para saber hacia dónde circula la carretera, a qué velocidad hay que ir, si viene una curva peligrosa. Dios te deja indicadores para que de esa manera puedas saber qué tienes que hacer. Primer indicador fundamental, los 10 mandamientos y el mandamiento del amor. Cumpliendo los 10 mandamientos y el mandamiento del amor, ya tenemos mucho ganado. La mayor parte de nuestras decisiones se pueden dilucidar siguiendo los 10 mandamientos y el mandamiento del amor. Haz el bien, evita el mal. Esa es la síntesis. Pero hay más indicadores. Segundo, cumple tus deberes, tus obligaciones familiares, sociales y laborales. Obligaciones familiares. Familiares como cristiano, forma parte de la Iglesia, familia de Dios, pero también de tu familia natural. Porque hay veces que somos muy espléndidos fuera, pero en casa no damos un palo al agua, no movemos un dedo para ayudar al esposo, a la esposa, a los hijos, a los padres. Tus obligaciones familiares, tanto naturales como espirituales. En segundo lugar, tus obligaciones sociales. Formas parte de la sociedad. Tienes unos derechos, pero también unos deberes. ¿Cómo vas a exigir el cumplimiento de tus derechos cuando tú no cumples con tus deberes como ciudadano? Tenemos un deber. Como ciudadanos también tenemos que cumplirlo. En tercer lugar, laboral. Yo tengo que cumplir con mis obligaciones como persona contratada, cumpliendo un horario, rindiendo para dar fruto, lógicamente, exijo al final de mes que me paguen el salario. ¿Cómo no voy yo a responder también cumpliendo con mis deberes? En tercer lugar, levanta la cabeza. Levanta la cabeza para ver la necesidad de las personas que pasan a tu lado. ¿Cuántas veces agachamos la cabeza para no complicarnos la vida? Sabemos lo que hay que hacer, pero como tenemos que salir de nuestra zona de confort, como supone un esfuerzo y un sacrificio, no lo queremos hacer. Escucha lo que Dios te pide, sé fiel a su voluntad. Levanta la cabeza para ver tus dones, tus talentos, que Dios te los concedió para tu auxilio, pero también para que generes una sociedad más justa y mejor, y ponlos en juego, aunque eso implique esfuerzo, sacrificio, salir de tu comodidad para ayudar a Cristo, que pasa a tu lado y pide tu auxilio y pide tu ayuda. Y de esta manera podremos hacer la voluntad de Dios imitando a Cristo, que fue dócil a la voluntad de Dios Padre, aunque le costó, como dice San Pablo, Cristo aprendió sufriendo a obedecer. También a nosotros nos cuesta. Hagamos un acto de fe, de confianza en Dios, pidamos al Señor que con su gracia mueva nuestro corazón para hacer siempre su voluntad. Que sea así en nuestra vida. Nos ponemos en pie.